bueno, pues darles la bienvenida a esta velada literaria que con motivo del Día Mundial del Libro, pues nos disponemos a celebrar. En este caso, pues es la Asociación Cultural El Jardinico la que ha organizado estos encuentros, estos segundos encuentros con escritores que iniciamos en el 97, y con la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de la Concejalía de Cultura. Decir que en este cuadernillo que se ha publicado con motivo de estos encuentros, pues faltaría aquí detrás el anagrama precisamente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Hubo un problema de imprenta que fue lo que dio como resultado pues ese problemilla. Después en una futura edición, una segura edición que se va a hacer, pues vamos a incluir ese logotipo. También, pues antes decíamos que celebrábamos el Día del Libro, pues hay en algunas zonas de España se tiene la costumbre de regalar una rosa y un libro. Nosotros decimos que posiblemente el libro se tendría que ver como, si ahí se celebra San Jorge, pues como en este día el libro sería esa lanza de San Jorge que necesita la humanidad para vencer al dragón de la barbarie, ¿no? Y quiero hacer referencia a esa barbarie que está sucediendo en tantos puntos, y con especial llamada de atención a lo que está ocurriendo en la ex Yugoslavia. Pienso que la cultura tiene una batalla que luchar muy importante, una batalla muy duradera, muy continua, y desde aquí pues aporto ese grano de arena, esa llamada de atención para que así sea, para que no decaiga nuestro ánimo. Y ya, bueno, pues decir que tenemos esta noche con nosotros a Pascual García, que es de Moratalla, que es profesor es licenciado en Lengua y Literatura, si no recuerdo mal. Tenemos aquí su pequeño currículum en el libro, y que, bueno, pues tiene varias publicaciones, tanto de poesía como de narrativa, que hoy creo que nos va a leer un cuento. No sé si te estoy viendo también algo de poesía, pero creo que nos va a leer un cuento. Tenemos también a Juan Francisco Vivo, que va a intervenir en segundo lugar, y que ya, bueno, pues es más conocido porque intervino también en el primer encuentro de escritores junto a Miguel Sánchez y a Luis Leante, y que creo que nos va a leer poesía para que tengamos pues esa parte de intermedio entre la prosa del cuento y la prosa que después vamos a tener, pues esa laguna de poesía. Y por último tenemos a Ramón Jiménez Madrid, que entre otras cosas pues es crítico literario, que tiene pues bastantes publicaciones, sobre todo tiene estudios de literatura murciana, y que, bueno, pues esta tarde nos viene a hablar de autores caravaqueños. Yo siempre he dicho que Caravaca es una tierra de escritores. Una de las primeras citas que hay de Caravaca es por un poeta, por Abul Hassan al-Abbas al-Karabakí, que, bueno, pues en la época musulmana ya se cita Caravaca precisamente por ser la cuna de ese poeta. Y desde ahí hasta los autores que nosotros contemporáneos de ahora, tenemos una larga lista, y en este mismo siglo pues tenemos la suerte de conocer y de tener incluso con nosotros algunos de ellos. Y bueno, pues nada más por mi parte. Pasamos a dar la palabra a Pascual, y siguiendo el mismo orden de presentación, pues vamos a disfrutar con su lectura, la de ellos tres. Muchas gracias. De salir un libro de poemas, el último libro de poemas en la universidad, realmente mi labor literaria se ha centrado mucho más en la narrativa, y concretamente en la narrativa corta, un cuento o un relato. En mi intención, los dos términos son sinónimos. El relato se titula Los motivos del viaje, está incluido en el libro 20 voces nuestras, cuya selección es una antología de narradores murcianos, cuya selección la ha llevado a cabo, selección y prólogo, estudio preliminar, Ramón Jiménez Madrid, que seguramente es una de las personas que más ha hecho por los escritores murcianos, jóvenes y no jóvenes, en esta región. Voy a leer el libro, y antes de nada quiero dedicárselo a mis padres, que han venido de muy cerca, pero con muchos problemas, casi de muy lejos, y a oírme leer este cuento. Eran 2 hombres y 2 mujeres,
Pero al anciano que le sirvió los desayunos en la pequeña taberna donde recalaban todos los excursionistas antes de emprender el camino hacia la montaña, le pareció que su edad nunca se ajustaría del todo al ostentoso alarde de sus miembros, vestidos con una irreverente precariedad, y que sus gestos y palabras, afluyendo desde una infancia frágil, jamás merecerían el respeto de la tierra, aunque pagasen como hombres y mujeres y rieran del mismo modo, y hubiera esa camaradería ambigua de los que fingen compartir todas las adversidades del camino. Y pese a todo les advirtió que la jornada sería dura, porque la senda, colgada de los altos farallones del macizo, no había sido hecha para las piernas de la ciudad. Y mientras dijo esto, pensó en un millar de piernas cruzando las calles asfaltadas y deteniéndose frente a los semáforos, y no pudo reprimir un cabeceo de disgusto. El camino es el mismo para todos. Lo verán ustedes si continúan en esa dirección. Solo piedra y arenilla. Para una mula está bien, pero háganme caso. No lo tomen ustedes. No lleva a ninguna parte. No estaba en su ánimo dar consejos porque nadie hasta ese momento se los había pedido. Pero eran 2 hombres y 2 mujeres que habían extraviado su lugar sin saberlo, y el anciano sintió una extraña compasión por sus rostros halagüeños y sus manos delicadas. Los vio salir a la calle hablando a gritos y confió en que el miedo y el frío de la mañana los hubiese envejecido de repente. Los vio ascender el primer repecho del sendero y desaparecer como si se los hubiese tragado la niebla. La senda era angosta y empinada. Había sido construida a pico y conducía a un pueblo de leyenda ubicado tan cerca del cielo que llegar hasta él representaba todo un desafío, incluso para aquellos que conocían la montaña y despreciaban el rigor de la nieve y las penalidades del terreno. Sus piernas habían percibido los primeros síntomas del cansancio, pero sus ojos miraban hacia algún punto de la cima con la codicia de quien ha depositado toda su esperanza en un último vestigio de valor. Subir hasta la aldea significaba para él cambiar los días de la pereza por el sabor íntimo de un sufrimiento irreemplazable, y en ello atisbaba la única heroicidad posible, porque había nacido hombre y nunca antes había tenido ocasión de demostrarlo. Detrás, las 2 mujeres bufaban y empezaban a condolerse, y de vez en cuando se sentaban en la tierra y oteaban el curso de un río lejano y escueto bajo sus pies. Las conmovía el vértigo aposentado en sus estómagos y el mareo les hacía reír con la inconsciencia de quien ha perdido el pudor e ignora la causa. La senda remontaba la montaña en zigzag, tan erguida que no podían concebir su término. Elías comprobó que el vértigo le producía un desasosiego alarmante, como si sus pies sobrevolasen el desfiladero. El otro hombre se llamaba Jaime. Una media hora antes había pensado que aquella excursión era solo un capricho de su amigo. Ahora dijo: nunca llegaremos a ninguna parte. No pensó que sus palabras contuvieran el aviso de la derrota, porque el viaje no significaba nada para él. No se trataba tampoco de una advertencia. Era solo que el camino se empinaba y que la pared no permitía otra visión que la del vacío, y de repente creyó que la muerte sería divertida, acaso porque la muerte, en aquel macizo, se reducía a una idea vaga y romántica, y era un ingrediente más de la aventura. Se detuvieron a descansar y bebieron agua de las cantimploras mientras los buitres planeaban sobre el prodigio de un paisaje de caliza, con pequeñas laderas de un verde intenso e inmaculado, hasta donde ningún animal, salvo las cabras y los rebecos, hubiese sido capaz de trepar. Hacia abajo el bosque de robles y castaños formaba un diminuto oasis que los 2 hombres y las 2 mujeres miraban casi con nostalgia. Era forzosamente un trayecto de ida y vuelta, porque el territorio hacia el que se dirigían no tenía más acceso que aquel. Es un reto, les había dicho una semana antes Elías. Es un pueblo sin carreteras, encaramado en la montaña y solitario. Los escasos seres que lo habitan ignoran los adelantos de la civilización. Os aseguro que no veremos nada parecido en ninguna parte. Cuando reanudaron la ascensión caía una lluvia fina que apenas mojaba sus chubasqueros, y Elías contempló aquel cielo plomizo sobre los picos más altos y la sutil amenaza de la niebla, y apretó el paso, como si todo consistiera en robar unos metros al camino y a la inquietud. Hacia la mitad del viaje se hizo el silencio, y las gotas de lluvia dejaron de sonar en el plástico de los chubasqueros. La mujer, a la que todos llamaban Rosa, vio cómo los delgados copos de nieve se deshacían en la tierra apelmazada de la senda, y tembló de frío. A su lado, Consuelo notó la mano de su amiga en el hombro y asintió con un gesto de entendimiento. «Está nevando», gritó Jaime. «Ya sabemos que está nevando», le contestó Elías, asomado al borde de la senda, a unos 5 metros de altura sobre el resto del grupo.
Antes de que subamos estará todo nevado. Es fascinante, ¿no crees? Después, cuando ya no podían divisar el bosque y la carretera, alzados sobre la alta cicatriz de la montaña, oyeron con sobresalto el silencio grávido de la piedra y de la nieve. Era un clamor sordo sobre el desfiladero y el río. Elías detuvo la marcha y esperó a las mujeres sentados sobre una piedra salediza. Nada de lo que vio bajo sus pies y sobre su cabeza concernía al mundo que había habitado aquella misma mañana. Nada había sido construido por el hombre, a no ser la senda, en la que afirmaba sus pies con la pasión de un náufrago. Por un minuto sintió que todo le pertenecía, la exigua luz y el frío, la nieve limpia sobre la que ya había dejado sus huellas y la esperanza de aquella jornada cuyo final poseía la calidad de los misterios de la vida. Alargó una de sus manos y ayudó a subir a las mujeres con un gesto de suficiencia, como si también ellas estuviesen incluidas entre sus posesiones. No voy a seguir. Rosa miró hacia abajo y se estremeció. Le faltaba el aire y ya tenía las manos heladas con ese espantoso dolor del frío en la punta de los dedos. No pienso dar ni un solo paso. Esto es una locura. Podéis dejarme aquí, pero no me obligaréis a seguir. Consuelo respiraba con la violencia de una enferma en mitad de una crisis de asma. Desfigurado el semblante por la fatiga, los ojos testimoniaban el horror de tanto esfuerzo. Vinimos para pasarlo bien, estalló furiosa. Rosa tiene razón. Llevamos 2 horas por esta locura de senda y no hemos visto a nadie. Elías encendió un cigarrillo y sonrió. También él tenía frío y estaba cansado, pero sabía que detrás de cualquier recodo podrían divisar la aldea, aunque tampoco la aldea era importante. Solo una excusa, pensó, una parada en el viaje para comer y reponer fuerzas. Ni siquiera va a gustarles cuando la vean, pero para entonces no habrá más remedio que volver. No vamos a darnos por vencidos todavía, sentenció. Estamos muy cerca del final y hemos subido hasta aquí para ver esa aldea. Haremos una cosa. Vamos a proseguir una media hora más y si no la encontramos, nos volvemos. Las mujeres estaban echadas sobre la nieve en la pendiente de la senda y guardaban una calma cómplice. Durante 2 horas habían aguantado el frío y el vértigo en la creencia de que todo aquello acabaría alguna vez. Ahora tenían la impresión de haber quedado encalladas en la pared, como si el camino no las dejara pasar y tampoco el regreso les estuviera permitido. De todos ellos era Jaime el único que había aceptado subir, sabiendo de antemano que lo hacía solo por su amigo. Por eso se conformó con el último lugar de la marcha. Una excursión es solo una excursión, se dijo para convencerse de que no había otro interés en llegar. La idea de invitar a las mujeres había partido de Elías, pero las mujeres nunca debieron haber venido. Se toman estas cosas demasiado en serio, como si en ello les fuera la vida, pensó. Seguramente ya no tendrían ocasión de salir con ellas a bailar o de pasar una noche en su apartamento. Elías se había empeñado en echarlo todo a perder y ellas no se lo perdonarían nunca. En la segunda o tercera curva, después de reemprender la andadura, Elías avistó por fin el pueblo. La nieve cubría ya las laderas de la montaña y el frío había dado paso al dolor. Las mujeres contemplaron las casas de piedra y madera sobre el estrecho valle poblado de fresnos, el ruinoso puente sobre el río, y sonrieron por vez primera confiadas en el espacio firme y nevado que se extendía a sus pies. Por un minuto olvidaron el frío y la fatiga, como si en realidad el viaje hubiera alcanzado su término y se hallaran a salvo, lejos de la pared sobre el desfiladero y protegidas de todos los imprevistos del trayecto. Asimismo, notaron una sombra de orgullo emergiendo de algún lugar oculto de su espíritu. No se atrevieron a llamarlo dicha, porque no estaban seguras de que todas sus penalidades hubiesen merecido la pena. La aldea había sido edificada sobre el lecho de un río caudaloso e imprevisible, aprovechando sus escasos márgenes antes de precipitarse por el desfiladero. Hacia arriba los altos picos coronados por la nieve se elevaban estrictos y desnudos hasta los límites de un paraje invicto que el viajero escrutaba con la reverencia con que se admira la imagen de la divinidad. Encajada en la garganta, aquella aldea constituía un preludio antes de acometer la penosa ascensión hacia las cumbres, pero para los hombres procedentes de la ciudad era una isla varada en los confines fabulosos del tiempo. Una docena de casas, un roble centenario y una placeta junto al río avisaban al caminante de que había franqueado los lindes de unos modos de vida tan sobrios como inconcebibles. Los largos y duros inviernos hacían impracticable la senda y durante algunos meses apenas si les era posible salir de sus casas a aquellos pocos habitantes que cumplían diariamente con la épica resolución de permanecer en la aldea, al margen de un mundo luminoso y cálido.
Las cábalas del viajero no obtenían respuestas razonables porque nada en aquella comarca obedecía a patrones humanos de comportamiento. La vida entre las peñas era un enigma para cuantos terminaban el camino y pasaban unas horas de ocio, arrebatadas al tráfago de la ciudad, y reparaban en la rara virtud del tiempo detenido frente a la majestad de las cumbres ocultas en la niebla. Jaime orinaba entre los acebos con la solvencia del que marca los límites de un territorio recién descubierto, y el olor agrio de la tierra mojada se unía al aroma de los árboles en un idilio indefinible, de manera que aquellos, sus actos y los seres que los rodeaban formaban parte también de la vida y eran iguales y tan antiguos como la montaña. Jaime supo que el secreto emanaba de la propia tierra, tan sencillo todo que ni siquiera resultaba lícito darle un nombre. Mientras encendía el primer cigarrillo de la mañana, tuvo la sensación de haber cometido un error inexcusable. No se trataba de nada en concreto, solo una vaga pesadumbre o un mal presagio, como si alguien lo estuviera esperando en alguna parte para imponerle un castigo. Al fin cruzaron el puente y llamaron a la puerta de la primera casa que encontraron. El hombre que les abrió llevaba la cara tapada con una bufanda y solo vieron sus ojos, huidizos y rapaces, como si desde la distancia de su propio conocimiento aquel estrafalario grupo de treintañeros reclamase un auxilio que solo él podía proporcionarle. Con una seña muda los invitó a pasar hasta la cocina, donde alguien había encendido un fuego generoso. Las mujeres se precipitaron hacia el hogar y alargaron sus manos enrojecidas y tumefactas. Entonces el hombre les dijo que podían acomodarse a su gusto y que en una media hora estaría preparada la comida. Mientras se calentaban, Consuelo y Rosa se entretuvieron en inspeccionar el cuarto, ennegrecido por el humo, y cuyo tosco revoque no había sido encalado. Era una sala cuadrangular, con una mesa de madera en su centro y una media docena de banquetas a los lados. En una de las esquinas estaba el fuego y en las otras había cántaros y tinajas, utensilios de cocina y orzas panzudas, objetos deteriorados por el uso donde alguna vez se había guardado el agua o el aceite y que en ese instante ofrecían el aspecto cochambroso de una dignidad extinguida. Comieron un guiso de carne con berzas y bebieron un vino agridulce que les sumió en una apacible modorra. Al otro lado de la ventana la quietud de la nieve persistía como un presentimiento del invierno, hasta que la luz de la tarde se volvió ceniza. Los hombres llenaron sus copas de aguardiente y brindaron frente al fuego, hermanados por un sentimiento de desamparo, lejos de la ley que alguna vez habían obedecido, en la creencia de que procedía de la verdad y de que era tan antigua como el mundo. Las mujeres dormitaban frente al hogar exhaustas. En algún momento despertaron en mitad de las sombras, anochecido ya, y atizaron el fuego, movidas por la inquietud del frío y por la costumbre de mantener las llamas avivadas, como si con ello conjuraran el peligro de la noche. Fue Rosa la que se incorporó sobresaltada y comprobó que el fuego se había apagado y que la oscuridad era absoluta en la cocina. Oyó ruido de pasos en la casa y el aullido de un perro prolongado en la noche que imaginó temible. Estaba helada y sentía sed. De alguna de las habitaciones próximas llevaba un gemido como una nota disonante. Alguien se quejaba mientras los pasos iban y venían, y un minuto después una voz hosca profería palabras en voz baja que la mujer no entendió del todo. Era evidente, sin embargo, que los habitantes de la casa permanecían en vela por alguna extraña razón, porque enseguida escuchó el alboroto de otros pasos y de nuevo el susurro de las voces. Cuando hubo despabilado a sus compañeros, echó unos troncos sobre las brasas y aguardó a que prendieran. Sentados alrededor del fuego y en silencio, los rostros parecían volver de un sueño de años, mientras el ajetreo de los pasos persistía y los gemidos eran cada vez más notorios. En ese instante se abrió la puerta y la sombra los llamó como si los conociera de siempre. Los condujo a un dormitorio en penumbra, alumbrado con una vela que alguien había depositado sobre una mesa vieja. En la cama un semblante sin apariencia definida emitía quejidos de dolor y en sus ojos, desmesuradamente abiertos, se reflejaban las huellas de un sufrimiento indecible. Toda la habitación apestaba a orines y a muerte. Era el olor de la enfermedad. El hombre que los había guiado cogió, al fin, la vela y salió del cuarto. En su recorrido fue iluminando cada una de las habitaciones de la casa, sin que en ningún momento pronunciara palabra alguna. De esta manera descubrieron que en todas había un cuerpo, tapado por las mantas, debatiéndose en una atroz agonía de lamentos y de rezos, y que todos los rostros eran irreconocibles, como si la penumbra o la misteriosa afección les hubiese borrado los rasgos.
Las mujeres habían contemplado aquella galería de horrores como si no creyeran en la verdad de las imágenes y todo fuera el producto de una pesadilla. Habían seguido al hombre cogidas de la mano, enajenadas aún por los efectos del sueño y la fatiga, y cuando el hombre los trajo de nuevo a la cocina y echó más leña en el fuego, consideraron que sólo aquello podía ser real y que el resto era mejor olvidarlo. Ni Elías ni Jaime encontraron palabras o argumentos adecuados para explicar lo sucedido. Elías reparó en que la noche había caído sobre el pueblo mucho antes de lo previsto, pese a que buena parte de la tarde la habían pasado durmiendo y ninguno había mirado el reloj. Nadie había tomado tampoco la decisión de quedarse a dormir porque no formaba parte de sus planes. Asimismo, resultaba curioso que las mujeres no hubieran protestado. La tibieza del fuego y el aguardiente los había aturdido y ahora se hallaban en una casa abarrotada de moribundos en mitad de una noche perpetua y a merced de aquel espectro embozado y taciturno. «Beban», les dijo el hombre, y les alargó la botella de aguardiente con una mano áspera y oscura que extrajo de algún bolsillo oculto bajo la manta en que se cobijaba. Fue un gesto demasiado rápido, pero Jaime pudo ver a la luz de las llamas las heridas sanguinolentas y los dedos sin uñas comidos por las llagas. «Tienen lepra», gritó. «Estamos en un lazareto». «Yo no entiendo de eso ni podría decirles. Sé que morirán todos como ya murieron los otros y que Dios nos envía el castigo por su culpa, porque ustedes nos traen el mal y ninguno sabe cómo sanarlo». El hombre sirvió los vasos y bebió de un trago el suyo. «Tienen asco, pero también ustedes se quedarán y otros sentirán asco cuando los vean. No dejará de nevar en toda la noche y cuando amanezca la nieve se habrá helado y no podrán volver». Por un minuto Jaime tuvo la sensación de que las palabras del hombre ya las había oído en otra parte. ¿Quién dijo que no nevaría en septiembre? Por una vez el invierno se había adelantado y durante algunos meses aquella aldea permanecería cerrada al mundo. ¿Quién dijo que no nevaría en septiembre?, volvió a preguntarse, y presintió que alguien lo había condenado y que jamás regresaría a la ciudad. Entonces recordó los acebos y el olor agrio de la tierra y comprendió que era inútil la esperanza. Consuelo y Rosa lloraban en un extremo de la mesa mientras Elías golpeaba el tablero e insultaba al hombre. No se ha observado ni un solo caso de lepra en 1000 kilómetros a la redonda. ¿Quién les dijo que era lepra? Es la muerte. Se te quitan las ganas de comer y te salen ronchas por el cuerpo y sangras y apestas como si te estuvieras pudriendo. Yo no entiendo de nombres, pero es la muerte. Los últimos que quedan los han visto ustedes allá arriba. Uno de ellos era médico. Vino con una muchacha que enterré ayer. Le oí decir que nunca antes había visto una enfermedad como esta. Supieron así que la enfermedad no poseía un origen concreto y que sus síntomas no estaban previstos. No había amargura en las palabras del hombre porque la resignación atemperaba la tristeza y en su voz sonaban las notas de un terror milenario. El miedo a la muerte casi no importaba frente a aquel otro miedo al misterio de un mal que sufrían con una entereza poco común. Como ignoraban las causas, invocaban el poder de fuerzas superiores, de modo que el hombre se refirió vagamente a los extraños signos que precedieron a los primeros fallecimientos. Luego, por espacio de un mes, callaron la tragedia, acuciados por un remordimiento irracional. Los excursionistas que llegaron en ese tiempo no lograron salir con vida, y al cabo de una semana, los últimos supervivientes se preparaban para una muerte irremediable. Solo él había quedado en pie, aunque la enfermedad se había apoderado de su cara y de sus manos, y era innegable que también él sucumbiría. Les he enseñado a los enfermos porque tal vez ustedes puedan hacer algo, aunque lo dudo. La providencia ha dispuesto las cosas de este modo y no hay salvación posible. Cuando terminó de hablar se levantó y salió de la cocina. Los otros percibieron sus pasos desalentados, ascendiendo por las escaleras, y un minuto más tarde oyeron la salmodia de los gemidos hasta que el amanecer impuso una tregua de silencio, como si la paz hubiese entrado con la luz y el dolor de los agonizantes hubiese concluido al fin. Jaime y Elías dedicaron aquella jornada a enterrar a los muertos en la nieve, porque el hedor de la casa se había vuelto insoportable y la desesperación no requería otro alivio que la fatiga. Las mujeres lloraron junto al fuego durante toda la mañana, pero el abatimiento y el hambre se encargaron de aniquilar los últimos vestigios de una aflicción cercana a la locura. Así que aquella noche los dos hombres y las dos mujeres se sentaron a la mesa de la cocina con el ánimo de los que se enfrentan al infortunio, a sabiendas de que su única alternativa es el fracaso. En una de las habitaciones del primer piso exhalaba su último aliento el hombre que los había recibido el día anterior y por la noche los condujo hasta los aposentos de la muerte.
Era el último de los afectados y nada podían hacer ya por él. Cuando lo oían condolerse, le daban agua y lo arropaban. No era más que un hombre ante sus últimas imágenes, desconcertado y hundido por el dolor, pero firme aún y apuntalado por una fe extraordinaria. Mientras la nieve caía sobre la noche en el macizo, los dos hombres y las dos mujeres se preguntaron por los motivos de aquel viaje. Pensaron en el camino y en la última visión del bosque a lo lejos, junto a la carretera, donde habían dejado la furgoneta. Ahora era inútil el remordimiento, porque tampoco la memoria les pertenecía. Después, cuando los días y las noches transcurrieron idénticos, la espera resultó más fácil. Aprendieron a soportar el miedo y a despreciar el frío. En las interminables vigilias contaron las historias de una vida que ya habían olvidado y se regocijaron con el fuego como si en él estuviera cifrado su futuro. La noche que enterraron al último hombre no encendieron el hogar. Cenaron a la luz de una vela mientras el viento soplaba contra la casa y el hechizo de la penumbra iba concediéndoles un reposo mineral. No hubo lágrimas tampoco aquella noche, ni siquiera cuando, acabada la cena, Elías sirvió el aguardiente y levantó su copa en un amago de brindis. Todos pudieron ver entonces, apenas un instante, el dorso de su mano. Gracias. Este primer poema que voy a recitar está basado, al igual que otros, en las lecturas que he hecho últimamente de Poeta de Nueva York, de García Lorca. Todos empiezan con citas de Lorca, y dice así: y llegaban largos alaridos por el sur de la noche seca. Federico García Lorca. Con el cuello roto fue por el camino, mirando las azoteas de los caciques, las grandes claraboyas de sus casas relucientes, los enormes palacios engalanados con zafiros, las frías estatuas de sus cuidados jardines y las fuentes de oro armonizando el paisaje. Con el cuello roto, mal vestido y hambriento, y aún perseguido por su sombra y su vacilante figura, parecida a Don Quijote, fue dejándose la piel en el camino, cansado y sin hogar, hasta el alba soñolienta. Recorrió durante largos días los diferentes pueblos, pero nadie lo escuchaba. Gritó: ¡ayudadme! Solo el silencio le oía. Mantuvo profundos diálogos con las hojas de los árboles y los animales del bosque. Hablaba en los senderos a las piedras calcinadas y a los mustios caracoles mientras el sol, a lo lejos, acunaba la tarde con sus brazos de fuego. Gritó: ¡ayudadme! Solo el silencio le oía. Con el cuello roto pidió asilo político a los diferentes estados, pero sus gobernantes hablaban y hablaban sobre los fondos de cohesión, sobre Slobodan Milosevic y los albanos kosovares. Hay que presionar a los serbios, evitar una catástrofe. Y bombardearon Yugoslavia. Con el cuello roto quiso entrar en el ejército y luchar contra el fascismo, pero como tenía el cuello roto, no lo admitieron. Y continuó por las oscuras sendas del desarraigo hasta un viejo puente de piedra que atravesaba un pequeño riachuelo. Miró el hilillo de agua pasar bajo sus ojos y pensó: también tú tienes sed, pequeño cauce. Iré contigo al mar para besar tu rostro. Iré contigo hasta perderme en la pálida luz del horizonte. Y llegaban largos alaridos por el sur de la noche seca. Viene a cuento porque a mí en la tertulia de mulas me llaman el chino, y entonces leyendo la lectura de García Lorca, mira por dónde aparecía ese término. Y bueno, la cita dice: cuando el chino lloraba sobre el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer. Quiero que el silencio se aparte. Llegar al violín del llanto enamorado sobre un pez acariciado por un oso, sobre un beso enterrado en la espuma.
Quiero el mar que ciñe tu figura, las gaviotas sobre el cielo untado de agonía, la estampa de la liebre que corre por la nieve mientras lloras un invierno de ojos inocentes. Quiero tu sonrisa perdida sobre las nubes, tus manos de amapola pintando simbolismos, tu ingenua desazón de pulga giratoria. Quiero tus pasos sobre el asfalto abrasador, tu cintura de avispa reposada en mis manos, tu nadar intrépido y estresante como tibio hormiguero sobre la arena. Quiero la noche tan solo para mirarte, tu lengua de camaleón sobre mi cuerpo, tu ignorancia de pez espada que me asesina. Ayer vendí mis labios a una gitana, ayer compré las rosas de una psicosis. Quise perseguirte por la penumbra, apartando anémonas sigilosas. Qué grave error de cítara apagada, qué pobre música para los oídos. Que nadie se detenga, nadie, que nadie perturbe a los moribundos. Que el estigma deje su lecho a los de arriba, mamelucos de cuello alto, ricachones en deshielo. Por el reloj de tu ombligo quiero marcarte mi destino en fraguas de caliente esperma, morar en este sueño de intrépida locura. Quiero que el silencio se aparte, abrir las puertas de tu vientre de par en par y que la luz penetre sola, para siempre, herida por la noche. Residencia en la tierra, sobre todo la parte segunda, que es pienso yo, la mejor. Y empieza con una cita que dice: estoy mirando, oyendo, con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra, y con las dos mitades del alma miro el mundo. Náufrago, ¿con qué silencio se produce tu forcejeo con las olas en la noche, con el estruendo del mar? Es tu último intento por sobrevivir. Tu fortaleza es efímera y ahora estás agotado. El abismo es inmenso. Agua, agua, agua. Eres tan diminuto, tan poca cosa. En ti sientes el frío del ahogo, el cetro helado de Neptuno. Silencio, silencio y soledad profundamente estériles. Agua. Solo un rastro de burbujas, poco a poco desvaneciéndose, atestiguan tu presencia inevitable en el fondo marino. Vives en el agua, sientes en el agua, miras en el agua, tu reflejo es de agua sideral. Sobre ti pesa el océano, sobre ti un bosque de delfines, un bajel de piratas, grietas y cavernas donde la noche cae, durmiendo almirantes. El mar, agua de sueños, despierta su piel sedante. Hay barcos encallados en las rocas, morenas que visitan a los náufragos, orcas asesinas, tiburones, gaviotas que vigilan desde el aire. En mí, oh cuerpo velozmente hundido, las tristes caracolas del desánimo. Agua, agua, agua. Y la eternidad del mar para escucharnos. Infantil, aunque no se malinterprete, en el sentido de que está influenciado por las lecturas de Rafael Alberti, de Marinero en Tierra, precisamente porque ahora le estoy dando clases particulares a una chica y le estaba explicando un poco los poemas, ¿no? Aunque la cita pertenece a Lorca porque forma parte de este pequeño poemario con citas de Lorca. La cita de Lorca dice: y el mar deja de moverse. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Así. Déjame. ¿De esa manera? Sí. El corazón salió solo. ¡Ay! ¡Ay de mí! Por el mar
Mi sueño se desvela en naufragios de caracolas. La sirenita pasa saludando a los marineros con una sonrisa y un meneíto de cola. Los niños juegan en el agua con los jocosos delfines y un palafrén de madera cabalga sobre las olas. Ah, corazón de alborada, palpitando en silencio cada mañana, tu ramo de azucenas sobre la playa descansa. Ah, corazón de fieltro, tu sangre me golpea izando la bandera del pensamiento, que ruede herido por la noche sobre la tibia rosa de los sueños. Tu velo de agonía enciende la tristeza de mi desvelo. Por el mar de plata gime la llave del cerrajero, abriendo las puertas azules del ansia y del sentimiento. Ah, corazoncito herido por algas cansadas de amor y llanto, por dunas de viento que se han dormido. Para intentar ser quien quiero ser, en esa lucha enconada estoy. En fin, dice, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. Pablo Neruda. Y luego también una pequeña cita. Y en el viento, y en la luz, y en la esperanza rota, mi promesa es la lucha liberadora. Y en la risa, y en tu cuerpo, y en la memoria, mi sentencia es la lucha liberadora. Quiero seguir siguiendo, seguir por entre los caminos errante y dejar en esta lucha liberadora palabras hermosas de polvo y aire. Seguir quiero, siguiendo entre vosotros, amigos míos, bajo la sombra del recuerdo más amable, agradecer la tierra y el sol y esta existencia nuestra, aunque a veces resulte miserable. Quiero siguiendo seguir una vez más, compañeros de fatigas y donaire, porque aún no he terminado esta tarea de saber quién soy liberándome. Bien. Este poema es un poema que está influenciado también por Pablo Neruda, pero que yo recuerdo que tantas veces nos han dicho, sobre todo por nuestra educación católica de pequeños, que la gloria o el paraíso está después de la muerte, ¿no? Del sufrimiento en la tierra. Y entonces, bueno, pues un poco criticando eso, he escrito este poema. Hay veces en que, oh Dios, yo no sé sino agotarme, recoger las brasas de este cuerpo mío después de la quema, después del sacrificio. Hay veces en que, oh Dios, aún podría destrozarlo todo, lanzarme al río con estas cadenas como lastre, con estos despojos que te llaman asesino, oh Dios, déspota de sueños miserable. Hay veces en que de verdad yo no puedo verme siquiera, ni abrir los ojos ante la injuria de quien me acecha. Por eso, por todas esas cosas, oh Dios, quisiera ver a tu Hijo resucitado y al pie de la cruz, como un romano, de nuevo herirle el costado con una lanza de poemas. Si me preguntáis de dónde vengo, os diré, de la tierra, del anchuroso mar de ojos azules y mirada espumosa, del súbito deseo que nos persigue como una brasa en la entrepierna. Si me preguntáis cuál es mi nombre, os diré llanto, nube, libertad, mientras aprieto los dientes en un reducto miserable, mientras el aire embiste como un presagio de olvido y lejanía. Si me preguntáis a dónde voy, tan solo puedo responder a la vida,
al dolor, al horizonte que golpea con su alud de sangre los rostros infames de los tiranos. Y ya para terminar, otro poema que habla un poco pues de ese deseo de que las cosas cambien. En fin, yo no sé, yo solo sufro de no saber quién eres, Pablo Neruda. Yo no sé. Yo solo sufro de no saber quién eres, de no saber tu nombre, de no saber tus sueños. Y donde tú comienzas a clarear, a mí me dejas solo, pensativo, inquieto. De verdad, de corazón te digo que voy a donde fueron, a donde el mar se pierde azul, inmenso, sobre las grises nubes de tu mirada, sobre las blancas cimas de tus cabellos, aquellos que hablaban de otra vida, aquellos que nos dijeron, ama, sufre, sueña, después tendréis el paraíso eterno. Va a costar trabajo que me puedan resistir a mí, profesor catedrático de literatura, y en una conferencia, en una intervención, mejor llamarle, que sí, eso sí, que va a versar sobre Caravaca, y en una intervención que, bueno, en estos 2 semanas anteriores he intentado perfilarla, terminarla, no la doy por concluida, faltan algunos flecos, pero creo que más o menos será muy semejante al texto que les voy a leer. Bien, agradezco previamente la invitación que se me ha hecho por parte de la Casa de la Cultura y la CAN para que participara en estas actividades literarias de un pueblo que conocía sobradamente, tanto por las referencias de la guía literaria de Caravaca, de José Antonio Melgares Guerrero, y por la historia, los símbolos y la fe de la Vera Cruz de don Pedro Ballester Lorca, con cuya amistad me honro, así como a través de muchas visitas anuales, a veces 3 o 4, que he realizado a lo largo de mi vida a esta noble ciudad que fue templaria en su día y que dispone, cosa infrecuente e inhabitual en nuestras tierras, de una historia literaria, la de Juan Manuel Villanueva, que me gustaría poseer algún día y con la que no sé si coincidiré en mis resoluciones. Se ha referido a Piqueras a que era un pueblo literario, muchísimo. Yo les puedo decir que conozco pues mucho de la literatura que se hace en esta región y tienen la suerte de tener uno de los viveros, Caravaca, uno de los viveros donde más escritores hay. Bien, dado que no pienso competir con los juicios de Villanueva, que no conozco, me limitaré a tratar elementos relacionados con mi estricta experiencia personal, fuera literaria o no. Tengo que decir que sí tengo mucha relación con los libros, pero también he tenido bastante relación personal con los escritores que voy a tratar a continuación, con gentes que nacieron en esta tierra de frontera y de los que he tenido noticia de diversa naturaleza a lo largo de los muchos años que llevo a pie de obra en la vida literaria, especialmente en el campo de la narrativa en esta Murcia de donde vivimos. Bien, lamento mucho, por tanto, no poder enhebrar el cuento y el verso como Pascual y Juan Francisco Vivo y sumarme de la misma manera a esta fiesta literaria en la que se pretende ensalzar ese gesto cervantino de la creación literaria. Mi contribución tendrá, pues, otro carácter. Será una forma de análisis o acercamiento a esta ciudad a través de las voces de sus más preclaros autores, con la excepción de alguno que otro he llegado a conocer personalmente. Amistad que todavía conservo con muchos de ellos y con la que me honro, y algunos de ellos desde hace tiempo, ya muchos años, y que bien querría continuar y ampliar en el futuro, como es el caso de Miguel Sánchez Robles, por ejemplo, al que conocí hace poco. Bien, incluso sea a modo de pasada, y realmente aquí podría empezar también la conferencia o la intervención, que no sé cómo llamarle, puedo decir que tuve relación directa con Paco Francisco Martínez Mirete, barroco y taurofílico escritor, que no tuvo a bien prestarme ni uno de sus escritos, de sus muchos versos, pese a que trabajábamos en el mismo centro educativo en su momento durante unos años. Y allí celebré sus ocurrencias quevedescas, bebí vino en las tabernas y oí sus sonetos.
y mucho lamento ahora que Paco Martínez Mirete, tan jovial como dragón, no me los entregara. Seguramente no sabía que algún día habría de venir yo a su tierra para tratar de los asuntos que tanto le preocuparon en su día. Fue la voz novelesca, que no la persona, de Gregorio Javier, a la primera que yo me acerqué de entre todos los que pienso mencionar, que no analizar sistemáticamente como hubiera sido mi deseo. Transcurrían los días del tardofranquismo, aquellos en los que estrenábamos transición política en el país y sarampión autonómico en la provincia, cuando quise escribir un ensayo sobre la narrativa murciana de la posguerra, que más tarde, por el lado de las cosas, se acabó convirtiendo en 2 libros que se llamaron Novelistas murcianos actuales y Narrativa breve de autor murciano, editados por la editora regional y la Academia Alfonso X el Sabio, que dirigía por entonces Ángel Montiel, entonces un buen editor y hoy en día incisivo comentarista político. Fue en Narradores murcianos actuales cuando leí por primera vez a Gregorio Javier, escritor que acababa de fallecer en un lamentable accidente automovilístico. Me acerqué a sus libros, que fueron los que hicieron cambiar, como todos bien sabéis, mejor que yo, el nombre de esta ciudad que comenzó a llamarse Caravaca de la Cruz a raíz de una de sus novelas en las que versaba sobre la caótica guerra incivil española a través, tal como haría más tarde Castillo Puche con Yécula, de la pupila de un niño llamado Gogo. Recuerdo que aquella primera lectura de Gregorio Javier, que me pareció un escritor muy serio y algo triste, actitud que no comparten muchos de sus paisanos, a los que le va mucho más el tono irónico, aparentemente fresco, desenfadado y hasta descarado en alguna ocasión, hondamente preocupado por el hombre y el pecado, que aprovechaba para sus composiciones, de esos hombres que todavía no se había despegado de los principios morales, religiosos y existenciales que habían presidido la literatura de los años posteriores a la guerra, una tendencia de carácter simbólico, metafísico, como la quiso llamar García Viñó, un enemigo declarado de la literatura social. Como digo, una especie de conciencia de culpa se hace visible en las siguientes novelas de Gregorio Javier, tanto en Siglo XX como en Cristo y la sed, y en su novela Después de nunca, que fue obra póstuma, novela si acaso la mejor que escribió este autor, amante de poner a sus héroes en la estricta soledad, de cara al techo, al vacío, bien que le gustara y fuese no mal pintor el paisaje, sobre todo el pirenaico, al que retrata con puntillismo y meticulosidad, propio de un artista moroso, lento, paralítico. Sin embargo, no fue lo externo lo que más le interesa al artista, sino el mundo interior, el proceloso mar del corazón humano, la amistad, la comunicación humana, el afecto, la posibilidad de la rectificación, la imposible felicidad, el instinto de purificación, el ansia de una vida más dichosa, como si fuera necesario un paraíso eterno tras las derrotas de la vida. Un hombre que hubiera encajado perfectamente en el tono existencialista de la generación del medio siglo, si no hubiera mediado fe, deseos, creencias, ajenas en buena parte a la mayor parte de los escritores que iré citando en lo sucesivo. Cabe decir, bien que sea de una forma precipitada, que la mayor parte de las estructuras mentales de los escritores que yo he leído caravaqueños, pese al influjo que hayan dejado los místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa en esta tierra, no responden a planteamientos religiosos, salvo queda dicho en la obra del mencionado novelista Gregorio Javier. Antes bien, resuenan las voces paganas, laicas, hedonistas, terrenales, de otros muchos, mucho más apegados a explicar el complejo sentido que el hombre impone. Por aquellos mismos días tuve ocasión de conocer directamente, y paso al segundo autor, y leer con gusto los libros de Miguel Espinosa, sin duda de ninguna clase, el autor caravaqueño que más alto ha volado por el plano literario, el que más se ha proyectado a nivel nacional y al que más tiempo he dedicado yo en mis consideraciones, juicios, y tenemos en cuenta que son ya no menos de 16 trabajos en los que me he ocupado de su persona y obra, y a los que me tendría que remitir más que sintetizar en este acto en el que se me exige brevedad. Me gustó de Miguel Espinosa su gusto delicado para hablar interminablemente en el café Mi Bar, en medio de una nube de cigarrillos ducados y de una retahíla de cafés que bebía parsimoniosamente, tal como iba haciendo con su obra, sin presiones, sin prisas, tan solo cuando le llegaba esa pulsión como a los poetas. Me impresionó siempre su manera de reflexionar y lanzar al aire preguntas, su manera de hacerse estúpido tan pronto como tenía enfrente a un pedantuelo, y su manera de hacerse grave tan pronto como se le apuntaba una estupidez intelectual. Me maravilló su manera de vivir,
cara a la obra, de espalda al mundo oficial, del que no esperaba mucho ni nada, a contracorriente. Pero sobre todo su manera de profetizar que no me publicarían libros en la Academia Alfonso X el Sabio si hablaba bien de él. Se consideraba un perseguido. Si me gustaba su literatura de su escuela de mandarines y su academia de ermitaños, rebeldes y solitarios. Y tuve el honor de ver cómo se iba haciendo su literatura al mismo tiempo que iba desvelando claves como la de Acenaya Parcenós, Mercedes Rodríguez, una señora con la que mantuvo 30 años de correspondencia intelectual, espiritual, durante toda su vida, que es realmente la auténtica musa inspiradora de gran parte de su obra. Buena amiga mía, y con la que hemos mantenido largas conversaciones, las de sus varios personajes femeninos, que eran a veces hasta compañeros míos de instituto, y con las que trabajaban y con las que realmente ha hecho buena parte de su obra literaria. Y tuve amistad con Francisco Guerrero, quien me recompuso la vida de Miguel en los años mozos, y más tarde con Juan Espinosa, su hijo, quien me ha concedido en muchas ocasiones licencias negadas a otros, a Pepe López Martí, la sombra de Miguel durante los años finales, y a otros muchos, y a todos aquellos que conformaron, aunque no existiera la Escuela Murciana de Miguel Espinosa, una famosa academia que no existió sino en la imaginación de los que no tuvieron la dicha de conocer a Miguel, un hombre que predicaba la reflexión por encima de todo, pero que no perdía de vista el sentido del humor, muy practicado por él en la tertulia, en el tono coloquial y en la conversación sabatina, y que penetra con ironía en su obra literaria repleta de crítica, testimonio y filosofía. ¿Qué decir sino que hizo una obra a su manera, de espaldas a las convenciones literarias, sin mirar a la actualidad y bebiéndose la tradición cervantina, filosofando y elevando las anécdotas a categoría, mordiendo contra los males del mundo, atacando a la burguesía, pero sobre todo a la estupidez humana que algunos confunden con la discriminación de la mujer. Se acercó a nuestro mundo sin mancharse, inquietando, escribió a su modo, sin pretender glorias materiales, si acaso las literarias. No tenía prisa y confiaba en su obra, que iba haciendo, redactando sin pausa, hilvanando como historias cortas o capítulos independientes, el fragmento, que luego cosía dentro de la estructura general de la obra. Pero por aquellos mismos días joviales, abiertos a nuevas sugerencias, conocí a dos poetas carabaqueños que han seguido parecido recorrido. Siendo jóvenes se dieron a conocer, y salvo esporádicas apariciones, se han ido desligando del hecho literario desde el punto de vista de la creación hasta llegar casi al silencio total, que espero que no sea definitivo, pese a que han pertenecido al mundo de la edición o desde la tribuna combativa de la prensa en donde han prestado buenos servicios. Me estoy refiriendo a dos poetas que se llaman Javier Orrico, que se dio a conocer tras participar en el banquete de labores de hogar con la memoria inventada en 1983, y algo más tarde Javier Marín Ceballos con Bufes, vida mía, de 1985, editados ambos en la editora regional, que era por entonces el filón o la fontana por donde emanaba el hilo de los hijos o el chorrico de agua literaria clara de la transición política murciana. Los conocía a ambos, guerreros, aguerridos, en las muchas revistas que afloraban en aquellos días y en los cuarteles donde se celebraban congresos literarios, donde se trataba de ahormar un pasado que no existía y un presente que se afrontaba complejo, desgastado en sus puntas y con muchas aristas. Derrochaban los dos ingenio a raudales y tristeza a expuertas, amor a sacos. Casi siempre empezaban sus versos como querida señorita, y mucho humor festivo en versos que eran muy bordes y versos al mismo tiempo tiernos, adobados con su poquito de alegría y su pizca de melancolía, unas veces en prosa que era poética y otras en verso que era pura poesía. Tenían su ritmo interno y un desprecio absoluto hacia la rima, hacia las clasicidades del verso, hacia todas las academias, panochadas, costumbrismos y otras escorias que habían conformado 70 años de poesía huertana. Y se inventaron la estética del cepo, que daría ocasión para regocijantes chanzas en aquel confuso tumulto o refriega de la transición literaria y política. Javier Orrico derrochaba inteligencia por todos los poros y escondía los estadios negros bajo estructuras risueñas. Navegaba por el mar de la ironía, algo que asocia al conjunto de los escritores carabaqueños, casi tanto como a nivel crítico, propio y presente siempre en Miguel Espinosa, y se ocultaba en el fango amargo de la memoria,
de donde rebotaban escenas de un pasado y reflexiones para un futuro del que, y lamento decirlo, esperábamos muchísimo más. No sé si fue su actuación en el diario 16, donde estuvo trabajando como redactor jefe, o sus ocupaciones educativas, es profesor de literatura en un instituto, me parece que de Mula, lo que hayan arrinconado el talento de Javier Orrico al ostracismo poético en el que tanto confiábamos. Su poesía traía un frescor y un desparpajo que anunciaban modernidad para una tierra surcada de refajos y tartanes. Su poesía, tan profunda como descarada, rompía de una clasicidad mal entendida y se adentraba en los territorios de un nuevo lenguaje. Con Javier Marín Ceballos nos acostumbramos a decir querida señora o querida señorita, y luego empezaba a hablar de amor y de la cuarta clase de poesía que pasaba por la danza del intelecto, algo borracho por entre las palabras. Un acercamiento a otros dominios que pasa por el superrealismo y por las imágenes atrevidas, por el planteamiento intensamente narrativo y la gama culturalista, presente sobre todo en muchas citas que anteponía en sus versos, que salía de lo que llamábamos entonces novísimos, especialmente de José María Álvarez, faro de algunas de sus composiciones. Aludiendo a fracasos, esta poesía parecía jubilosa y tratando de derrotas parecían triunfos poéticos, lo que brotaba de aquella poesía inicial que lamentablemente ha llegado prácticamente a desaparecer del mapa, pese a que está ligado o ha estado ligado a la editora regional durante muchos años. Bien, y de aquellos días en que asistíamos al renacer de la literatura en Murcia, a la edad de oro de la Arcadia que yo cito, tal como la proclamo en un libro inédito, también conocí a Faustino Fernández Conejero, dueño de la imprenta El Taller de Murcia, que tantos trabajos ha realizado para dar consistencia a esa época y que el año pasado, justamente en 1998, dio, a la manera un poco de Arturo Pérez Reverte, la saga del joven San Mamés, una narración histórica, está ambientada en 1822 y romántica, una historia romántica de muy pocas páginas, escasamente tiene 67, y en donde se cuenta y se fabula, al ser una obra de ficción. Incluso ha habido cartas en los periódicos diciendo si era historia pura entre el cronista o si era una obra de ficción, evidentemente de imaginación, y él ha variado mucho de los elementos. Una historia de amor y muerte de don Diego de Uribe y Samaniego, marqués de San Mamés, descendiente de don Diego Uribe de Cano, quien fuera muerto a los 22 años de edad, al parecer apuñalado, cuando en el texto figura como envenenado en un suicidio, a raíz de la muerte de su amada, a la que no consienten las relaciones con el joven militar. Utilizando el recurso del manuscrito, el ex editor se desvela como un competente narrador y un fabulador, incluso como manipulador de la historia, capaz de interesar al lector pese a la escasa peripecia de los personajes, al corto desarrollo de la trama. Incluso se conocía el desenlace de los hechos, aunque no la manera, el modo confesional, la descripción de recintos históricos como las fuentes del Marqués, nos hacen albergar esperanzas de que la segunda parte, que ya está terminada y está a punto de salir, nos vuelvan a llamar la atención positivamente. Al menos algunos la estamos aguardando con cierta impaciencia. A Luis Leante, porque aposté mucho, no sin antes incluirlo en 2 de las 3 antologías de autores murcianos que he tenido a bien ejecutar. Admiré mucho en su día la soltura de la narración, el fluido de su escritura, el ritmo, más bien diría ritmazo, que imponía a sus cuentos Luis Leante, un escritor ya desligado de la naturaleza social, de los planteamientos políticos o de las afinidades asistenciales, tal como corresponde a un joven que no ha vivido la guerra ni la dura posguerra, al compás de nuevas preocupaciones en un mundo que ya se nos muestra desligado de esos ingredientes que antes he citado, al socaire de nuevas estructuras artísticas y abierto a otros universos, sea el clásico como La Edad de la Plata, que es una novela premio Irún, sea el caribeño, el cubano, Paisaje en Baricoa, al fondo, aunque quisieran algunas de sus obras rescatar del naufragio la vida de un combatiente en la División Azul, que me imagino que está ambientada aquí, aunque no la menciona, un regreso de un antiguo militar en la División Azul.
Su escritura se imponía por su facilidad, su estilo recordaba la música libre del jazz, al que parecía muy aficionado, y sorprendía con anáforas, repeticiones internas de sus personajes, mucho más que por sus temas. Escribía Luis Leante sobre todo cuentos, hasta que un día empezaron a llegar a mi casa novelas que habían sido triunfadoras en premio literario. Eso es una de las características de Luis y bueno, y de muchos otros escritores, que en una región donde se publica muy poco, pues la gente tiene que participar en en premios, a la única manera posible de editar. E incluso me atrevo a decir que las circunstancias políticas actuales que favorecen, diríamos, a la industria, o que quieren favorecer a la industria privada, pues van a hacer todavía más difícil la edición de libros murcianos, por la sencilla razón de que se vende muy poquito, y entonces las empresas privadas no se arriesgan, porque un pequeño libro de 200 páginas, pues vale ya $500,000 de pesetas. Si se hacen 1000 ejemplares y no se venden a lo sumo 150, pues es completamente imposible. Pero bien, esto es otro tema que no quiero desviarme yo en estos momentos. Y eran novelas que parecían cuentos, género para el que está especialmente dotado, hasta que llegó ese libro citado, La Edad de Plata, novela ambientada en los estratos clásicos, y que me hizo deducir que Luis Leante, tras haberse preparado arduamente, anda en condiciones de convertirse en algo más que una promesa, porque ya es casi una verdadera realidad. Tiene un estilo sedoso, fácil, como las aguas que brotan de las fuentes del Marqués, que yo conocí hace poco, y tiene ahora una honda concepción que pasa por sacar a los marginados de la sombra, por tratar a los derrotados como los triunfadores en la ficción. En la vida ya sabemos que seguirán victoriosos. Y finalmente deseo mencionar a Miguel Sánchez Robles, al que conocí, como he dicho anteriormente, el año pasado en Mula, pero al que había leído algunos libros antes, quien deba poner punto y final a estas obras, a estas breves referencias, que no tienen otro objeto que saludar alborozado el que un pueblo haya dado tanto talento en el pasado y disponga de tanto potencial acumulado cara al futuro. En unas tierras, y me refiero a las provinciales en las que moramos, en donde la lectura, nunca fomentada desde las instituciones, no es plato de gusto ni están protegidas. En una provincia en donde la edición, poca y escasa, como he dicho, es casi un menú de lujo, sorprende positivamente que sea Caravaca cuna y asiento de poetas y novelistas, de ensayistas, cuentistas, aunque suene mal. Algunos de ellos, y ya lo hemos visto, que gozaron de prestigio a niveles nacionales, no solo a escala regional, y escritores que pueden en el futuro llegar a las mismas cotas si tenemos en cuenta la juventud de muchos de ellos. Bien, regresando a Miguel Sánchez Robles, podemos decir, antes que nada, y espero que no se disguste, pues lo veo por allá al fondo, que defiende su territorio literario dentro de la más estricta orfandad literaria y es sin duda de ninguna clase el más prolífico en títulos de todos los autores de los que estoy tratando. Lo voy a poner muy bien, hombre. Miguel es un gran escritor. Lo que demuestra una persistencia en el empeño, una voluntad a prueba de bomba y una seguridad en los derroteros de su obra que pese a caminar por los prados poéticos, La voz de los espejos, Un hábito de vida, Síndrome de tanto esperar tanto, Dónde andará la vida, Como la noche que nunca amaneciese, Tiempo de abrazar, La perra 19. Estoy citando títulos de sus libros, que son muchísimos, Aquella gana ubérrima y política y Palabras para un tiempo sin respuesta, está queriendo abrirse hacia los anchos prados narrativos, ya que le hemos leído algunos cuentos, y anda partiéndose el pecho con un par de novelas, según me dijo, una de ellas ya terminada. La mayor parte de los mencionados escritores volaron hacia la capital de la provincia o del país, mientras que Miguel Sánchez Robles, amarrado al duro banco de la poesía, aparte de unos años en la zona almeriense, persiste en su vocación anclado en su tierra, en su suelo, empresa no exenta de muchos riesgos. Uno de ellos, y me limito a sopesarlo, es el de la soledad que se deriva, pero él, retorciéndole el cuello a ese vil motivo, ha hecho su principal leitmotiv, su tema reiterado en su obra, objeto espiritual de desvelos e insomnios. No sé si esa soledad, como decía, es la que de alguna manera se desvela en sus libros, tal punto de hacerla la primera de sus ocupaciones y preocupaciones, pero es la que más se transparenta en esta poesía fuerte y directa, de una poesía que hace de la melancolía uno de sus platos más suculentos, guiso que se combina a la perfección, le pido perdón por las imágenes culinarias, con los frutos amargos del tiempo, ese rancho que siempre aparece en su poesía, que pasa con facilidad
desde los anhelos de la infancia, desde los sueños de la edad de oro a los desencantos de la edad madura. Y la beta romántica, nunca marginada a los escritores románticos, soñadores, utópicos y amargados, completa ese denso recetario de quien sabe cocinar con arte. Miguel Sánchez Robles, pese a empezar tarde e iniciarse como poeta, engendró bastantes hijos de carácter poético, escritos con tono áspero, amargo, pesimista, como si la soledad se metiera en la médula de sus versos, como si el canto oscuro oscureciera la luz del día. Debe ser un visionario de la realidad que tenemos delante. Miguel tiene un verbo recio, duro, fuerte, que apenas deja indiferente al lector que presiente fuerza y vigor en las enunciaciones. Tiene varios registros y estilos lingüísticos, pero predomina en ella el ceño de la derrota, el fulgor del fracaso. Bien que la poesía se pasea por los prados individuales, la suya abreva en la colectiva. Es poeta de espejos metafísicos y arrugas, cavilaciones y quejas, crítica y combate, fuerte como las piedras del castillo que corona el pueblo, bello como el Salvador, austero como los conventos de monjas que pueblan este pueblo carabaqueño, que ha dado a muchos escritores y en poco tiempo a una tierra como la murciana, a la que le presta, y voy a tratar quizás osadamente resumir un sinfín de consideraciones que pasan por la elegancia y la belleza en el decir, por ejemplo Miguel Espinosa, Luis Leante, con la ironía siempre alojada en los versos agridulces de Orrico o en las cavilaciones sobre el amor de Javier Marín y hasta en los disterios de Miguel Sánchez Robles. Una tierra de fronteras entre moros y cristianos, con santuario, iglesias, conventos, tenía que producir un rosario de teologías presentes en Miguel Espinosa, mucho más religioso de lo que parece, y en Gregorio Javier, escritor de conciencias y culpas, arrepentimientos y purificaciones ascéticas, ejercicios espirituales y mentes torturadas, atormentadas por la divinidad. Pero es un pueblo, aun con los riesgos que conlleva delimitar causas y efectos desde el punto de vista literario, que aporta fuerte sentido pagano, sean los versos de amor humano de sus poetas, en la exaltación del cuerpo y de los placeres, o en los dones que nos confiere la vida, por ejemplo, y me llevaría largo tiempo demostrarlo en la obra de Luis Leante. Y es tierra fuerte y dura, fría en el invierno y caliente en verano, con un fondo histórico y romántico al que Faustino Fernández quiere rescatar sus blasones, sus lápidas, sus leyendas, las historias, mientras que otros, despegados del medio, buscan en el fondo de la historia mediterránea el sentir último de un pueblo. Y como es tierra o ha sido tierra de migración y viajes, alienta una actividad social que se introduce cual cuña en el alma de muchos de sus creadores, habitantes acostumbrados tanto a partir como al volver a este antro, a esta ciudad que los cautiva, no sé si por el vigor de sus caballos del vino, por la belleza de sus mujeres o el embrujo que emana de su historia. Pero creo que lo que resulta más significativo de toda esta literatura carabaqueña escrita es la dialéctica que se establece entre la tradición y la modernidad, entre lo viejo y lo nuevo. Los escritores carabaqueños, insertos en un pozo antiguo, emanan de sus escrituras mensajes rupturistas, formas angulosas, escasamente ancladas en la clasicidad. Verso libre, ruptura de géneros, estructuras novedosas, dobles planos, nos hacen decir que se decantan hacia la transgresión, mucho más que hacia la aceptación de lo que les llegó a ellos. Miguel Espinosa fue un rupturista, un transgresor, tal como lo fueron los poetas. Faustino Fernández acepta la historia y la narra para transformarla, y aquellos jóvenes poetas que fueron los Javieres no echan mano del metro clásico ni de las convenciones establecidas. Caravaca, y no quisiera que se interpretara como el típico canto del adulador que viene a ganarse el favor fácil o el fervor popular, cuenta con fuerte impronta literaria pretérita, aceptable presente. Lamentablemente ya han fallecido Miguel Espinosa y Gregorio Javier, y probablemente con más futuro que no importa qué otra ciudad, pueblo o villa de esta provincia a la que pertenecemos. Y esto es, en definitiva, lo que yo venía a deciros hoy de forma apresurada en esta fiesta de los libros que hoy estamos celebrando. Pena es que Cervantes, que pisó Cartagena para asuntos bélicos y que fuera redimido por los trinitarios en ese mismo puerto de Cartagena, no se hubiera dado una vuelta por Caravaca. Seguro que hubiera comprobado de que todavía quedaban locos que se entregaban a las artes y cuerdos que pensaban en mejorar el mundo por medio de la palabra y la imaginación creadora. Y he terminado. Nada más, muchas gracias a todos y damos por finalizada
Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna otro tema por parte del público, daríamos por finalizado. Como veo que sí, que por aquí apuntan alguna pregunta, pues damos un pequeño turno de preguntas para un pequeño coloquio y empezamos con Rosa, que creo que quiere. Sí, a ver, yo me presento para que me conozcáis, sepan quién soy, ¿no? Yo me llamo Rosa Avellán, nací en Barcelona, pero tengo sangre 100% carabaqueña, ¿no? Entonces, retomando, porque aclaro esto porque veo que es bastante nacionalista, todos son murcianos, ¿no? Entonces... Yo no, yo soy de la República Independiente de Águilas. Ah, muy bien. Yo me siento ciudadana del mundo, ¿no? Venga, o sea, vale. tengo 100% sangre murciana, nacida en Barcelona y me siento ciudadana del mundo. Muy bien, Rosa. Bueno, De acuerdo. entonces, retomando lo que ha dicho Piqueras al principio, con Kosovo, yo no sé si tengo el suficiente nivel literario, pero me encantaría que me dejaran dar unas ondas positivas a la guerra, para que ésta se convirtiera en paz, si eso es posible y me lo aceptan. Es como yo pido, soy una espontánea, haciendo ¿cómo se llama?, una analogía con el mundo taurino y pido la alternativa. Entonces, a ver si eso puede ser concedido o no. Son unos mensajitos muy cortos, no voy a tardar ni un minuto. O sea, pide leer algo tuyo, ¿no? Sí. ¿Eso es posible? Bueno, yo no tengo inconveniente, pero el tema es ese, la cuestión tiempo. Un minuto. Bien. ¿Es posible? Vamos a escuchar. Bien. Unos mensajes para Kosovo y ¿cómo se llama? Los albores del 2000, ¿no? Que estamos a fin de siglo y había hecho unos mensajes intentando que fueran totalmente positivos. Toma, No sé si... Rosa. No, Hombre, ya por estoy Dios. bien, ya estoy Espérate. bien. Gracias, Hombre, ya estoy bien. venga. No, de verdad que estoy bien. Vas a tardar más de un minuto, ¿Sí? siéntate. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Es muy humilde esta persona, encantadora. Bueno, a ver, mi mensaje es para el 2000 y intento que sea totalmente positivo. Digo, en los albores del 2000, un futuro incierto se depara. Las gaviotas fertilizarán las mentes científicas. Las cigüeñas les recordarán que la vida sigue. Se realizarán invenciones con único uso. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el átomo se ha utilizado para la bomba atómica y también para salvar el cáncer, gente que tiene el cáncer. Pues yo deseo que en el año 2000 las invenciones solo sean para el bien, ¿de acuerdo? El bienestar del planeta incrementará la lucidez del mundo y los cachorros crecerán esponjosos de pletorismo. Bien, este era mi minuto.